Dentro de los instrumentos de evaluación, en el caso de la valoración de los textos literarios, indudablemente desde la época de Laurier hasta la actualidad, la ficha bibliográfica es la que impera prácticamente en el sistema educativo. ¿Usted cree que para valorar un texto es suficiente la biografía, la bibliografía del autor, los personajes, el escenario, el argumento, las palabras rebuscadas que hay que sacarle del diccionario y construir oraciones? ¿Usted cree que eso es suficiente actualmente para poder valorar un texto? Lo suficiente es que el alumno lea y que esa lectura le produzca placer, porque toda imposición no produce placer, y la lectura es un placer, y no se enseña eso a los alumnos. Entonces se da como castigo la lectura. ¿Usted propondría digamos, una cuestión, lectura voluntaria? El goce estético de la lectura, pero para eso el profesor debe ser un gran lector. No se puede enseñar lo que no se sabe, lo que no se siente. Por eso cuando yo voy a los colegios, les digo a los alumnos de secundaria, cuando venga el profesor y le diga tienes que leer este libro, usted tiene pleno derecho de preguntarle al profesor, ¿y usted en este momento qué libro está leyendo? Y se encontrará con la novedad que el profesor dirá pues, no, sí, estoy leyendo La Divina Comedia, estoy leyendo A Ciro Alegría, libros que ya hace años leyó cuando estaba en la universidad. Entonces, ¿cómo se puede obligar a un alumno a leer libros cuando el profesor no lee? ¿No se correría un riesgo dejar a libre albedrío a que el alumno lea lo No, que el quisiera? alumno tiene que leer, pero no convertir la lectura en un martirio, sino en un placer. Ahora, hay maestros que se rasgan las vestiduras contra el internet, ¿no? Contra la televisión, ¿no? Pero ese muchacho, a espaldas del profesor y de sus padres, va a ir al internet y va a ir a la televisión. Entonces, la solución es establecer horarios. Tanto tiempo de internet, tanto tiempo de televisión y tanto tiempo de lectura. O sea, para usted el internet como el hipertexto es válido. Es válido. Correcto. Y además, por más que nosotros no podemos oponernos a un avance tecnológico de comunicación, lo único que hay que hacer es enseñar al alumno a una disciplina de horario y no dejar de lado la lectura. A inicios de este año nos encontramos con la noticia de la muerte de un poeta lambayicano, pero que ha radicado mucho tiempo en Lima. Nos referimos a Juan Ramírez Ruiz. Claro. ¿Qué recuerdos tiene usted de Juan Ramírez Ruiz, teniendo en cuenta el aporte en Hora Cero de una generación importante? Yo lo conocí cuando tuve contacto con los poetas de Hora Cero. Y cada vez que iba al centro a tomar un trago me encontraba con él y conversábamos y me leía algunos de sus poemas. Ya luego ya desapareció de Lima. Yo la última vez que estuve aquí pregunté por él, ya casi nadie me daba razón. Indudablemente Juan Ramírez Ruiz es una figura epónima, muy conocida aquí en Lambayeque, poco estudiada en los institutos de educación superior, universidades. Sin embargo, Juan Ramírez Ruiz tiene dos niveles, ¿no? El nivel de su vida literaria, que es una vida literaria muy prolífica, pero al mismo tiempo también tiene otro perfil, ¿no? Que tipifica al poeta, la bohemia que llega a los niveles, a los excesos. Podríamos decir que esa es una característica típica en el Perú particular. Se ha creado la idea de que el poeta, el escritor es un bohemio. No es así, porque si no, no podría escribir. Lo que pasa es que el poeta o el escritor descansa yendo pues a un bar, como lo hace un banquero, un oficinista, un maestro. Pero como es una persona pública, y entonces se le ve en el bar, se le dice que es un borracho y que es un bohemio. Entonces, ¿en qué tiempo va a escribir? Y para escribir se necesita tener la mente clara. Entonces, la gente solamente lo ve al poeta en sus momentos de ocio.
¿Usted cree que es importante que a los escritores haya un fondo para poder proporcionar? Con eso pienso lo siguiente. Sí. Algunos dicen que en el Perú no hay una política cultural, ¿no? Y que para que haya esa política cultural debe haber un ministerio de la cultura. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque cada estado tiene su política cultural. Y esa política cultural está al servicio de los grupos de poder. ¿Usted cree que en el Perú no hay política cultural? Sí hay. ¿Y cuál es esa política cultural? No hacer caso a los escritores. Política cultural es permitir programas basura en la televisión. Política cultural es tratar de vivir de lo que hicieron nuestros antepasados. Por eso tanto fomento a lo que hicieron los mochicas, los incas, los nazcas, ¿no? Y de los vivos, nada. O sea que están usufructuando, el Estado está usufructuando lo que hicieron ya nuestros antepasados. Esa es una política cultural. ¿Se va a cambiar esa política cultural? No creo, porque esa política cultural obedece a un determinado sistema social y económico. Y el Ministerio de Educación va a implementar esa política. ¿O usted cree que la cultura está por encima de todo? Hace años atrás en España hubo un encuentro de los andinos y los limeños, y donde usted tuvo un enfrentamiento con Fernando Ampuero, donde hubo cruce de opiniones. ¿Usted cree que esa división, esa posición de los limeños y los provincianos se mantiene por imposición capitalina, no, o es un mito que ha surgido? Ninguna. Yo dije claramente que no hay ninguna controversia entre los limeños, que llamaban los criollos, y los andinos. Es una tontería. Lo que hay en el Perú es la imposición de grupos de poder en la cultura, sean andinos o sean limeños. Entonces eso de dividir a andinos y criollos me parece desviar el problema. El problema fundamental son los grupos de poder en la cultura peruana, ¿no? Que están al servicio precisamente de esa política cultural de los grupos de poder, no hay más. ¿Usted cree que, digamos, el grupo de Cecilia Bácalo, que está al mando del INC Nacional, cree que ha implementado una política cultural vinculada al Opus Dei? Al Estado. Al Estado. Al Estado. Y el Estado está con el Opus Dei, ¿o no? Entonces, que cambien al director del Instituto de Cultura, ¿va a cambiar la situación? No va a cambiar nada. Absolutamente nada. Don Osvaldo Reynoso, nosotros desde Conglomerado Cultural obviamente seguimos su trayectoria, sus escritos, y creemos que escritores como usted, que son uno de los pocos que recorre el Perú teniendo contacto directo con sus lectores, con profesores, con alumnos, creemos que esa es una particular forma un poco de difundir la literatura, que no es tan fácil porque a veces los escritores se enfrascan desde Lima. Nosotros expresamos un especial reconocimiento a usted porque lo hemos visto en distintas partes, ha venido varias veces a Chiclayo, a Chimbote, Trujillo, creo que prácticamente es casi usted un difusor de provincias, ¿no? Entonces por eso que nosotros le tenemos a usted un aprecio especial, obviamente, porque no pocas veces hay un contacto así directo como el que tenemos ahora, ¿no? El que usted se acerca a las masas, entre comillas, para poder un poco estimular y difundir su experiencia como maestro que ha sido usted. Y eso creo que nos llena a nosotros de mucha satisfacción y lo tomamos como modelo para poder decir, bueno, en el Perú sí hay escritores obviamente que están vinculados y que se acercan a conversar con los lectores. Y es por eso que le damos una felicitación especial y al mismo tiempo también el reconocimiento a partir de su memoria, de su recuerdo, con don Alfredo José Delgado Bravo, fallecido hace poco, y Juan Ramírez Ruiz. Felicitaciones, profesor. Muy agradecido. Gracias.